En lo personal nunca pensé que iba a vivir algo así. A nosotros nos forman para realizar la rural, el posgrado, pero en lo personal esto es lo más cercano a una guerra que yo he vivido. Sinceramente nunca me imaginé que tendríamos esta situación, que nos enfrentaríamos a un gigante desconocido, el cual ni siquiera teníamos conocimiento necesario de cómo se originó, del curso de la enfermedad o cómo tendríamos que tratar a los pacientes. Poco a poco se iba llenando las redes sociales sobre información de este virus, también porque recibía correos de revistas médicas de alto impacto sobre relatos de casos de pacientes graves desde el punto de vista pulmonar, producto de un virus que aún no estaba totalmente conocido. Se había escuchado en las noticias que había un virus pues, que estaba causando una enfermedad, sobre todo desde el punto de vista respiratorio. Pero bueno, como era tan lejano y era un virus nuevo, algo así, nunca lo tomamos en serio. Como yo pensaba que iba a ser algo muy pasajero, en realidad, como el H1N1 o la gripe aviar. O sea, nunca pensé que iba a llegar a estas dimensiones, jamás. Aunque algunas personas en los aeropuertos donde estuvimos usaban tapabocas, nos parecía que no era tan necesario. Cuando me vine para acá a Osorno, incluso en el avión, solamente habían como 2 o 3 personas máximo con tapabocas. Y escuchaba comentarios de que la gente es ilusa, cómo va a creer algo como eso, o eso es una simple gripe. Cuando nos enteramos de esta noticia, pues no le tomamos mucha importancia y porque pensábamos que era una gripe más. Y ya luego cuando llega aquí al Reino Unido, pues ya empezamos a preocuparnos, ¿no? En Uruguay nos dimos cuenta que el primer caso de coronavirus fue alrededor de finales de febrero, principios de marzo. Aparentemente el primer caso de coronavirus fue traído precisamente aparentemente de Italia. Comenzaron las noticias y la alcaldesa de acá, de Bogotá, implementó un simulacro tipo ensayo. Comenzaron a salir los primeros brotes del COVID-19. Fue encerrado, sin trabajo, y fue un poco estresante, o diría muy estresante porque no estaba trabajando. Debo reconocer que sentí bastante temor, bastante miedo, porque en ese momento no se manejaba tanta información como ahora. Pero a mediados de marzo fue cuando los casos empezaron a aumentar aquí. Y en ese mes fue cuando se implementó la cuarentena y todos los comercios se cerraron, las escuelas, pues ya no podíamos hacer nada. En el país, en Chile, no se había tomado muy en cuenta la situación a la que se estaba refiriendo el mundo o lo que venía. De hecho, especialistas en el área llegaron a afirmar que el COVID-19 iba a pasar como una simple gripe. Tanto así que el ministro de Salud, el antiguo ministro de Salud, dijo que el COVID podría mutar en algo benigno, lo que trajo como consecuencia una desinformación a la población. Y por ello fue muy vulnerable ante la llegada del COVID-19. Tanto yo como mi esposa, personal médico, nos sentimos muy preocupados, sobre todo por nuestra familia. Sin embargo, nosotros como médicos pues tendríamos que siempre salir a hacer nuestras labores, pero siempre cuidándonos al respecto. Sin embargo, para marzo decretaron una cuarentena, aproximadamente el 15 de marzo, después que la Organización Mundial para la Salud decretó pandemia, la infección del coronavirus. Ciertamente había confusión porque la mayoría de las personas no saben lo que en la ciudad lo que es una pandemia. Entonces se tenía que explicarle el término. También luchar contra la desinformación, tratar de explicarles de que es un nuevo virus tanto para ellos como para nosotros. Sin embargo, estando en Venezuela fue cuando se desató y se decretó la pandemia, y luego de una odisea para poder regresar a los Estados Unidos, fue hasta abril que pudimos regresar. Al inicio muchos no llevaban ni cubrebocas, pero ya después sí se hizo todo esto, se cerraron muchas cosas, o sea, no fue tan simple, ¿no? Aunque la gente tenía la costumbre de no seguir las reglas, después que cerraron todo y no tenían a dónde ir también, pues se quedaron en casa. El gobierno en su momento tomó la decisión de declarar un lockdown
y estuvimos en aislamiento social durante 3 meses. En ese tiempo, pues yo me quedaba con mis hijos, mi esposo salía a comprar lo necesario, cumpliendo con el protocolo, usando su mascarilla, sus guantes, para evitar cualquier tipo de infección y de propagación. Las primeras semanas todo ocurrió con total normalidad, la gente cumplía su cuarentena. Al verse obligados a salir a trabajar por falta de dinero, el virus se propagó de forma muy rápida. Cuando el virus llegó por primera vez aquí, que fue en marzo, que descubrieron el primer contagiado, ahí sí me preocupé un poco porque dije, bueno, ya pasó las fronteras, ya llegó aquí, esto es serio, ¿no? Dije yo. Entonces ahí sí estábamos un poco asustados. Yo como mamá, obviamente tomando el triple de las medidas preventivas, porque no solamente tengo que pensar en mí, sino también tengo que pensar en mi bebé. Básicamente me sentí bastante angustiada, principalmente por el montón de información y desinformación que básicamente se estaban creando los protocolos sobre la marcha, y porque soy médico prehospitalario, la cual si hay un paciente con una sintomatología que nos indicara algo sugestivo a coronavirus, somos nosotros los primeros que nos exponíamos. Entramos en una fase de cuarentena bastante radical, todas las fábricas se pararon, todos los negocios fecharon. Resultó ser beneficioso el hecho de que no había gasolina en la ciudad, ya que fue una cuarentena obligada, ¿okay? Ya que no había gasolina y nadie podía salir. Entonces realmente no había una movilización. Después de 3 semanas nos mandaron a casa, nos rebajaron el sueldo a la mitad y el tiempo también, y estamos acá en la casa. La población general comenzó a tomar medidas, yo creo que un poco tarde, no tomó en serio tanto el hecho de que un virus que se generó en otro continente pudiera llegar aquí y ser tan agresivo como se pensaba, pero lo fue, y los picos tanto de mortalidad como movilidad fueron altos. Y cuando hubo el primer caso acá en el Ecuador, mi mayor miedo se convirtió en realidad, que era no tener las instituciones adecuadas con el espacio físico que necesitábamos para recibir esa cantidad de pacientes. La evolución fatal, rápida en los pacientes ancianos. Empezamos con ciertos tratamientos que hemos observado que al principio dan más complicaciones que beneficios, por lo cual se han cambiado. Hoy en día los servicios de salud se ven colapsados. No hay suficiente personal médico, porque el personal médico inclusive se ha enfermado, y no hay suficientes insumos como ventiladores para poder atender a los pacientes que entran en una fase de crisis con esta enfermedad. Aceptaron que teníamos un sistema de salud limitado, con poco personal inclusive. Ya no hablemos de lugares, porque prácticamente no hay muchos, son los mismos de siempre. Si te sentías enfermo, un médico iba a tu casa a atenderte, y si ameritabas descanso o lo que sea, la certificación o el reposo, te lo daban de una vez en la casa. Aproximadamente en junio, cuando se empezaron a ver un gran repunte de casos, sobre todo en la ciudad. Ya en junio el Hospital Universitario de Maracaibo se tomó como un hospital centinela para atender los casos. Donde cada día aumenta el número de contagios y cada día hay más decesos. La ciudad de Guayaquil vivió momentos realmente terribles en los que no había espacio, ni siquiera insumos para este tipo de pacientes. Gracias a Dios la ola bajó, pero la ciudad de Quito está pasando por una situación similar, en los cuales el sector público y sector privado están comenzando a colapsar. Esto llevó a que la parte de salud, los hospitales colapsaran al punto de que los pacientes durmieran en los estacionamientos dentro de sus carros con las bombonas de oxígeno para poder optar a atención médica. A pesar de que se ha mantenido una cuarentena por parte del Ejecutivo Nacional en todo el país, las personas hoy en día están saliendo a la calle. Hoy en día ya no están utilizando mascarillas. Hoy en día están cometiendo errores que pueden llevar como consecuencia que vuelva a subir los casos en el país. La gente se ha negado a usar la mascarilla
Los espacios públicos también han abusado la gente de los espacios públicos, las playas, los centros comerciales, los supermercados y todos los lugares donde la gente acude a diario. Aunque se han suspendido las clases en los colegios y en las universidades, sin embargo existen muchos lugares de contagio donde no existen ningunos protocolos de seguridad. Por fortuna tengo a mis padres viviendo conmigo y gozan de salud aquí en Uruguay, pero el resto de mi familia está en Venezuela y eso me carga bastante preocupada. A todos nos ha tocado experimentar algo de algún conocido o algún familiar. Pasó a ser al principio como que wow, son tantos casos que se reportan con tantos fallecidos. O sea, pasó a ser una simple estadística a la mamá de tal amigo tiene, o una tía o una prima, o tal amigo tiene, bueno, gracias a Dios tal se recuperó. Mi hermano tiene síntomas, ¿será que tiene? Incluso mi papá salió afectado, él se contaminó y para mí fue una experiencia bastante fuerte, pero luego de 36 días de hospitalización, él logró vencer la enfermedad. Mi esposo empezó a presentar síntomas como fiebre, dolor en el cuerpo. Estos síntomas duraron por lo menos 8 días hasta que empezó a presentar falta de aire. Su saturación de oxígeno bajó a los 79. Decidí contratar una doctora que viniera a la casa y lo atendiera acá. Gracias a Dios, en más o menos 2 semanas se fue recuperando, no llegó al punto de necesitar oxígeno. Y mi hija y yo también tuvimos el virus, pero de manera asintomática. Así como hubo muchos casos, también hay mucha recuperación. Muchas personas se están recuperando y ya no hay tantos casos de muertes por esta enfermedad. Hay más recuperados que muertes ahora. Ahora estoy bien, yo estoy con mi esposa, estamos bien, gracias a Dios. Mi familia también se encuentra bien, en parte porque han tomado de forma también estricta las medidas que se han implementado de protección lo más total posible y mantener la cuarentena restricta. Acá las cuarentenas son por sectores. Estoy bien, gracias a Dios, y trabajando de conductor de taxi. Creo que debemos de tomar conciencia de que debemos comprometernos y ser responsables para mantenernos a salvo. No debemos de dejar esta tarea o esta lucha solamente a los médicos, porque ellos son los que están ayudando a los enfermos. Ha sido un tiempo como para detenerse, reflexionar y aprender, ¿no? Y creo que eso es lo que nos deja la pandemia. Pero se levantó la cuarentena con ciertas normas, respetando el distanciamiento, y el número de contagios ha bajado notablemente acá en Portugal. Por fortuna, el gobierno actual hizo muchas políticas efectivas, más que todo difusión de medios masivos, y lo más importante es que la gente hizo caso. Gracias a Dios yo me encuentro bien, no he pasado la enfermedad. Creemos que si lográramos concientizar a la población de este país para que entienda que la única forma de detener el contagio es permaneciendo resguardados y es siguiendo los protocolos de seguridad que las autoridades médicas han indicado constantemente, pudiésemos nosotros evitar el contagio masivo que estamos teniendo. Ahorita estamos en otra fase, en este mes de agosto. Ya entramos a una fase menos estricta, ya los restaurantes están abiertos, y puedes comer con las personas, pero tienes que tener tu cubreboca y a cierta distancia. ¿Cuándo va a terminar? No sabemos, pero mientras tanto vamos a seguir haciendo lo mismo. Las recomendaciones siguen siendo las mismas y son las más importantes. Que si es posible, quédate en casa. Es la única manera que vamos a salir de esto. Y usar todas las medidas de bioseguridad posible. Guantes, tapabocas, careta, braga en algunas ocasiones. Uso adecuado de la mascarilla es imprescindible.
sobre todo el tipo de material que también presenta la mascarilla es muy importante, ya que todos nos sirven para prevenir el COVID. Distanciamiento social de 1.5 a 2 metros entre cada persona. Lavarse frecuentemente las manos. Si uno tiene síntomas, comunicarlo, aislarse. No estar en reuniones sociales. Ya habrá tiempo para eso. En verdad, ahorita es tiempo para que nos cuidemos a nosotros y a nuestros seres queridos. Sabemos que la cuarentena es difícil de afectar desde el punto de vista psicológico bastante, pero es la única manera de mantener la salud tanto para nosotros mismos como para la sociedad en general, sin querer que ese virus se esparza de forma tan alarmante como ya lo estaba haciendo. Nos toca por seguir aprendiendo y luchar, ¿no? Para que esta pandemia, pues, entre todos la podamos vencer con la ayuda de la ciencia, el esfuerzo humano y por supuesto la ayuda de Dios. Y de esa manera todos vamos a luchar con el coronavirus. Pero siempre es bueno agradecer a Dios, estar cerca de Él y con mucha fe que saldremos de esto, ¿vale? Adelante. Bye. Bueno, chao. Saludos.